Muchas gracias. Yo, por supuesto, no soy Hernán Gerchurni. Bueno, no pudo llegar porque está en tarea de rodaje. Pensábamos que íbamos a poder contar con él, pero bueno, estas cosas de cuando tenemos trabajo hay que aprovecharlo y hay que hacerlo, así que es muy bueno que esté rodando y le mandamos un saludo a Hernán. Antes de comenzar con la mesa quisiera, agradecer obviamente a la gente de la multisectorial de radio y a Farco que vienen manteniendo la radio online, pero también agradecer a varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de Córdoba, que están transmitiendo online parte del streaming que estamos transmitiendo de todas las mesas, se están escuchando en estas aulas académicas el debate que nosotros venimos llevando adelante, un debate que también hemos transitado en aquellas provincias porque hemos estado con las reuniones federales en varias de las provincias que he nombrado y entonces ha generado una gran atención todo lo que se debata en estas mesas. Agradecemos mucho a los exponentes que van a estar hoy, que están hoy presentando sus ideas, sus propuestas, sus planteos y también, por qué no, contando sus dificultades. Le vamos a pedir que inicie la palabra a Manuel García de Cadicini, así empezamos más o menos ordenados desde allí para aquí, de izquierda a derecha, digamos, como viene la mesa. Hola, hola. Bueno, soy Manuel García de Cadicine. Quería presentar brevemente a la Cámara. Cadicine es la Cámara de Distribuidores de Cine Independiente de Argentina. Es una asociación muy joven, tiene 3 o 4 años nada más, pero está representando a las 20 o no sé cuántas somos, 20 y pico empresas de distribución argentina independiente. Han sido años de mucho trabajo esto para la Cámara, en este escenario de alerta, como dice el título de la mesa, tratando de conseguir condiciones para que el cine independiente, ya sea extranjero o argentino, tenga las mejores condiciones de exhibición posible. Y bueno, estamos todavía en ese plan, con mucho trabajo por delante, muchos desafíos. Y bueno, agradecer desde ya a la multisectorial por habernos invitado a participar de esta mesa, a exponer nuestra actualidad y los desafíos que tenemos por delante. Bueno, continuamos con Alejandro Gruz de Adar Producciones. Alejandro en realidad, además de ser productor, también es director y bueno, desde esa doble condición lo invitamos un poco a participar de esta mesa, sabiendo que en la experiencia de producir y dirigir le ha traído algunas dificultades en la distribución y espero que también algunas alegrías. En algún momento alguna alegría tiene que haber habido, me imagino. Buenas tardes. No les hablo desde el amor, sino desde el sufrimiento. Cuando tenía 13 años hice mi primer corto con Daniel Pérez Mateu. Yo estaba en la Ciudad de Buenos Aires y se hacía un taller y ahí hice mi primer corto. A los 18 entré a la escuela del CERC y pensé que tocaba el cielo con las manos porque podía filmar en 35 milímetros y hacer todo lo que hicimos. A esa misma edad, más o menos, acompañaba a Barney Finn cuando iba al garage a verlo a Lococo para que le dé un espacio en sus salas de la calle Santa Fe, y también lo ayudaba a colocar las entradas que compraban para poder lograr mantener la película en cartel. Y ya hace de esto 40 años prácticamente, y creo que hoy probablemente estemos un poco peor a nivel exhibición. 650.000 personas fueron a ver Emoji. Ustedes saben lo que son los emoji. Eso va a ver la gente. Ahora, ¿por qué va a ver eso la gente? ¿Porque tiene posibilidad de ver otra cosa o porque le llenan las salas de todo eso? La pregunta es, ¿podemos dejar que una película que ni siquiera tiene los valores nuestros, o quizás salteemos eso,
pueda tener más de la mitad de las salas que hay en el país? ¿Puede venir una película con 550 salas? ¿Está bien? Entonces, antes se escuchaba, cuando la mesa anterior decían, hoy la gente elige lo que quiere ver, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí, que probablemente en las tablets o probablemente pueda elegir lo que quiere ver. Pero en los cines no. En los cines solamente pueden ir a ver lo que ponen los exhibidores. Entonces, ahí es donde tiene que estar el Estado regulando. Porque los exhibidores son muy fuertes, tienen todo el poder. Uno no puede negociar con ellos, es absolutamente imposible. Entonces, para mí sería importante, si bien hubo intentos, como la verdad que la cuota de pantalla, etcétera, intentan que, bueno, que mínimamente se pase cine argentino, creo que hay que trabajar más sobre esa regulación. Creo que uno no puede ir a un centro de 10 salas y encontrar que 6 salas pasan la misma película. No puede ser, no puede ser. Ahí es donde yo creo que el Estado tiene que regular, el Estado tiene que poner un límite. Y cuando no cumple el exhibidor, no puede ser una multa que no le afecta, no le cambia nada. Tiene que ser más fuerte. Es decir, los distribuidores independientes no tienen poder para luchar contra los exhibidores. La verdad es que van, le piden las salas, se las prometen, después no se la dan. Nosotros hemos tenido varias experiencias y por eso un poco puedo hablar, ¿no? Nosotros hicimos películas, uno sabe cuando hace una película que tiene sentido el estreno en vacaciones de invierno. Nosotros hicimos, la primera película grande que hicimos para vacaciones de invierno fue 100% Lucha. En aquel momento se estrenaba todavía primero en el interior y después en Capital, etcétera. Estrenamos en el interior, no fue también, cuando fuimos a estrenar en Capital, no nos dieron salas, nos daban dos horarios, un horario, y así hicimos 250.000 espectadores. Al año siguiente, la verdad que dije, bueno, vamos a aplicar el método de seducción. Invitamos a comer a los programadores. Los invitamos a comer en Puerto Madero. Les dimos una comida increíble. Y nos dijeron, la verdad, nos equivocamos con la película de ustedes el año pasado. Este año van a tener todas las salas que quieran. ¡Wow! ¿Saben lo que pasaba? Gripe A. Nadie estrenaba. Entonces tenían que ocupar las salas. Entonces, cuando llegó el momento, en una reunión especial de las cabezas de la distribuidora, el presidente de la distribuidora dijo, estrenemos, porque si no estrena nadie, alguien va a ir a ver la película. Ahí el asistente o la persona que trabajaba, una persona dijo, no estrenemos, los chicos no van a ir. Bueno, lamentablemente estrenamos con la promesa de los exhibidores que si la película no hacía la media no importaba, que después cuando se acabe la gripe A la iban a sostener, etcétera, porque hubo una promesa. Efectivamente, la gente no iba al cine porque el gobierno había dicho y la salud pública decía no vayan a los cines, no vayan a los cines, no vayan. Bueno, y después cuando se acabó la gripe A nos sacaron, inclusive me hicieron hacer copias, en aquel tiempo se hacían copias 35 para salas que ni siquiera la habilitaron porque la municipalidad la había cerrado. Es decir, eso hicieron los exhibidores. Y así hicimos 110.000 espectadores. Bueno, a partir de ahí me dediqué a llorar, porque todo lo que había ganado la primera lo perdí en la segunda, pero seguimos insistiendo, hicimos otras películas en vacaciones de invierno. Efectivamente, Socios por Accidente, que tampoco nos dieron muchas salas, a pesar que habíamos perdido el doble, y hicimos 585.000 espectadores. Socios 2, que nos prometieron en vacaciones de invierno, nos estrenaron 2 semanas antes y la película no llegó a vacaciones, llegó muy poco. Y por último, la de este año, que es maravilloso porque
se llamaba Cantantes en Guerra, era una película súper grande. La verdad que el Inca estaba difícil, o sea, fue todo con inversión privada. Y cuando ya estábamos preparando, primero nos dijeron que no había lugar en vacaciones de invierno, y después se cayó una película y dijeron, bueno, hay lugar en vacaciones de invierno, y cuando llegó el momento, tampoco nos dieron 14 salas completas y después horarios. Por dar un ejemplo, hay un cine en La Rioja que prometió un horario de noche y nos dio la 0:20. Imagínense cuánta gente podía ir a la 0:20. Es decir, y otros cines nos daban 11:30 de la mañana, 1 de la tarde, una función a la tarde, a las 5 que se llenaba, y después nos daban a las 11 de la noche y trasnoche 1:20 de la mañana. Imagínense películas para chicos y eso, nadie. Entonces, fue terrible. Pero tengo conclusiones y yo quería decir que una de las propuestas que tengo es la modificación de los horarios que se cuente en la media, por ejemplo, que se cuente desde 14:30 a 22:30, la obligatoriedad de que no se pueda pasar más de un 25% de las salas de los complejos con una determinada película, por ejemplo. Eso nos habilitaría a que haya más espacio. La verdad que lo que nosotros necesitamos es espacio. No sé cuántas salas hay 1000, hay 870 salas. Imagínense qué van a ver si vos tenés 550 salas con lo mismo. Y va la mamá con 3 amiguitos, 3 chiquitos, así, llega a la cola y dice, no, la que querías ver ya no hay, pero 20 minutos dentro de 20 minutos empieza esta. Y sacan eso, cuando uno ve las carteleras ve que todos los horarios son de la misma película. En castellano neutro, en 3D, en esto, lo otro, y siempre la misma película. Entonces, en definitiva, lo que yo creo que tenemos que lograr es evitar eso, que esté la película, porque yo no quiero negarle a nadie, pero que esté en cierta medida para abrir el espacio a las demás. Bueno, y otra de las ideas que había pensado es que, por ejemplo, fuera de vacaciones de invierno, la media para películas infantiles se cuente solamente sábado y domingo, porque son los días que van los chicos al cine, porque el día de semana no van. La verdad que no pueden, van al colegio, o sea, no van jueves y viernes. Bueno, cualquier cosa, tengo más anécdotas, les puedo contar lo que quieran. Gracias. Gracias, Alejandro. Es un baldazo de agua fría a la realidad, ¿no? Digo, de alguna manera, y eso es lo que venimos a debatir o a exponer en este caso. Le vamos a pedir la palabra entonces ahora a Mariano Oliveros, de Ultracine. Muchas gracias. Yo trabajo en Ultracine, pero también tengo mi anécdota como el señor. 12 años, 1994, empiezo a pasar a cuaderno número 5, la tablita del top 10 que publica todavía el diario Clarín, La Nación, con las 10 películas más vistas. En ese entonces la entrada estaba a 6 pesos en los cines, multiplicaba la cantidad de entradas por 6, por 5, porque incluía las entradas de prensa, y digo, bueno, entonces vamos a bajar un poquito el promedio para saber cuál es la recaudación. Tenía 11 años en esa época, no tenía ni idea de cuestiones del subsidio, el tema de la ley de cine recién salía en ese momento. Eran cuestiones que uno dice, o sea, yo amaba el cine como espectador, no era solamente una cuestión administrativa lo mío, pero al mismo tiempo también me interesaba de saber por qué Apolo 13 vendía 48.000 entradas y Más allá del límite, que era un policial argentino, y uno se empieza a sentir identificado, pero dice, bueno, o sea, lo que por ahí se leía en algunas revistas de la época era de los directores que tenían que hipotecar la casa para poder terminar la película, estrenar en 2 o 3 salas, algunas eran exitosas, otras no. Veía las fotos de los directores y era gente grande. Esta era una película de un director 22 años, bajo presupuesto, policial, un género con el que uno estaba, digamos,
era adepto. Y cuando la película vende una cantidad de entradas muy por debajo de lo que vendían no solamente las películas norteamericanas, sino también en otras películas argentinas, yo en ese momento lo sentí como si el productor hubiera sido yo. Era como, ¡uy, no! Era como 48.000 la Apolo 13 y 2.300 más allá del límite, todavía me acuerdo. Y ahí empecé, digamos, a tener... a cada vez más interesarme en la cuestión industrial de las ventas, desde que trabajo en Ultracine, poder cruzar la data con respecto a, bueno, como decía Alejandro, o sea, hablar con productores, con respecto a, no importa tanto la cantidad de salas, qué tipo de salas son las que estrenan, porque si a mí me dicen, te conseguí 20 salas, buenísimo, una sola en Capital Federal y las otras en Calamuchita, todo bien con Calamuchita, pero yo sé que no va a ir gente a ver la película. Entonces, son temas que uno por ahí, cuando habla con gente que no está tan embebida en la industria, llega a conclusiones reduccionistas. Mismo directores. No, pasa que si mi película se estrenó en 20 salas, si se hubiera estrenado en 40, hubiera vendido el doble. O sea, ¿por qué? O sea, hay toda una cuestión que tiene que ver con la investigación del mercado. Yo tengo un libro que se llama Yo veo cine argentino, que se editó hace unos pocos meses, en el que precisamente es todos los cambios culturales, todos los cambios de consumo que hubo en estos últimos años, en los cuales verdaderamente antes uno podía decir que el cambio efectivo, digamos, de consumo era el paso del VHS al DVD, o del DVD y si el Blu-ray iba a ser la nueva forma de consumo. Hoy el mercado es totalmente distinto con respecto a lo que era hace 4 años. Ya poner de ejemplo, por ejemplo, esta semana que se estrenó Los que aman odian, compararla con una película similar, por así decirlo, Atraco del 2012, también con Guillermo Francella, y uno revisa, digamos, obviamente la cantidad de pantallas, y era 80 pantallas contra 250 que tiene hoy la película, cuando la cantidad de salas en sí no varió demasiado, no es que hay el triple de salas. Obviamente entran en juego todas las cuestiones con la digitalización, cuestiones que tienen que ver con el cambio de consumo, lo que se hablaba en la mesa anterior, de las pantallas que tienen que ver con Netflix, las distintas pantallas que ni siquiera es Netflix, sino que tienen que ver con el consumo por otros medios. El hecho también, el cambio cultural de alguien de cuando uno sabía que tenía que sentarse a esperar 6 meses para que una película se estrenara en otra ventana, como podía ser el video hogareño, uno decía, bueno, la veo esta semana o la veo el mes que viene, total hasta dentro de 6 meses no voy a tener acceso a una manera de verla en mi casa. Hoy ese tipo de consumo cambió, o sea, si no voy la segunda semana, no voy, porque digo, ya está, la veo cuando la estrenen en 1 mes, 2 meses en alguna pantalla virtual. Esto ya con las películas norteamericanas, con las películas argentinas, o sea, es algo que también cierra mucho la ventana de exhibición, me parece, en cuanto a películas que necesitaban del boca en boca para ser descubiertas. Hoy uno habla con muchos directores y recibe, digamos, el feedback de no me dieron tiempo para el boca en boca. Y el boca en boca hoy son 3 semanas. Pero esto las productoras grandes dicen, o sea, yo necesito que en 3 semanas conseguir el 70% de lo que va a ser el total de mi recaudación. Porque después de 3 semanas la película va a caer, punto. A menos que sea un mantenimiento fabuloso, como Relatos Salvajes o El Ciudadano Ilustre, que son casos muy esporádicos. Mismo con películas norteamericanas pasa. Uno revisa y Annabelle explota las primeras 2 semanas, pero después se hunde totalmente. O sea, cae un 60, un 60, un 60. Ya es estadístico. ¿Por qué? Porque es obvio que la gente va las primeras semanas cuando tiene el deseo, pero ya el boca en boca es algo muy difícil de conseguir, mismo aún con toda la promoción del mundo. Entonces, la exhibición y la distribución encuentra problemas que ya ni siquiera pasan a ser los mismos problemas que había hace 5 años de no me dan la pantalla. Y cuando estamos, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero en estos meses en los cuales se empieza a ver una recesión en cuanto a lo que son las cantidades de ventas, y uno que trata de inculcar en los productores, de decir, dale pelota al marketing, dale más pelota al marketing, y ve que las ventas, especialmente de películas argentinas, empiezan a caer, y uno dice,
yo tendría que invertir en publicidad o en promoción para tener la misma cantidad de ventas que tenía hace 6 meses, porque ahora se me cortó la venta de entradas a la mitad, salvo que sean películas muy específicas. Y entonces es un problema en el que hay distintos problemas que están vinculados, relacionados, y la velocidad con la que cambian los hábitos culturales en estos últimos años llevan a que sea cada vez más difícil tomar decisiones que estén... toda decisión que podamos tomar ahora se va a implementar de acá a un año, o sea, como muy pronto. Entonces, esa velocidad, esa agilidad de reflejos que hay que tener es cada vez más necesaria. Son cosas que no es un solo problema, no es un solo inconveniente, no es un solo enemigo a atacar, lo que lo hace todavía todo mucho más complejo. Porque yo te puedo dar 80 salas, todas las pasadas, pero si no hay, digamos, una campaña de promoción que acompañe, tampoco es específico que vaya a tener, que vaya a cumplir las expectativas. Si la gente tiene otra propuesta que le interese, puede ser Argentina. Cantantes en Guerra, por ejemplo, tenía la competencia no solamente por la cantidad de pantallas, sino por el interés del público, que era Mamá se fue de viaje, que fue una película que triplicó las expectativas que tenían los productores, las expectativas más optimistas. Era una película de 500.000 espectadores, Mamá se fue de viaje. Hoy está en 1.600.000. Nadie esperaba eso. La película que la gente... También el hábito de consumo de la gente que dice, yo voy a ver un drama, voy a ver una comedia y voy a ver una Argentina. Y esa Argentina puede ser una comedia con Suar, un drama con Darín, un drama histórico, un policial, no importa, es Argentina, es como un género aparte, que también, digamos, son cuestiones de consumo que uno dice, es un drama, es una comedia. El cine argentino no es un género, no son todas iguales, como para que lo pongas ahí de esa manera. Entonces, lo mismo con el tema del cine de autor, pantallas que se mantienen por ahí en la cantidad de estrenos, películas francesas, que antes un fracaso de una película francesa eran 20.000 espectadores, hoy es la media. La película de autor no hablada en inglés, más vista del año pasado, fue Francofonia, que vendió 36.000 entradas, mientras que El Arca Rusa, del mismo director, en el 2003 había vendido 165.000. Entonces hay cuestiones que tampoco uno dice, yo sé que el público que va a ver Rápido y Furioso no dice, ¿qué veo? ¿Veo Francofonia o veo Rápido y Furioso? Es obvio que no. Pero la gente que iba a ver El Arca Rusa, la gente que consume cine de autor, ¿dónde está? ¿Lo está consumiendo por otras ventanas? Se está reduciendo la cantidad de ventanas y hay, digamos, efectivamente un público que está deseoso de ver en cine esas propuestas. Las está consumiendo por otros medios y no va a volver al cine. ¿Se lo puede atraer de vuelta al cine con algunas medidas? No necesita más promoción, Mamá se fue de viaje. Y al mismo tiempo es el tipo de películas que necesitan de la promoción para acceder, porque no es una cuestión que el boca en boca vaya a ser descubierto por un público quizás más de paladar más fino. Pero al mismo tiempo, esa gente de un paladar más fino, del cine más autoral, ¿qué es lo que necesita para verse seducido y volver a la sala? ¿Va a volver a la sala? Entonces son un montón de cuestiones que tienen que ver y que honestamente es genial que se abra el diálogo entre las distintas mesas, entre distintas cabezas, digamos, entre lo que son distribuidores, productores, porque el cambio se da cada vez más fuerte y más rápido. Gracias, Mariano Oliveros, realmente muy, muy claro. Me surgen un montón de preguntas y dudas con respecto a las opiniones de cada uno de los panelistas. Esperamos que todos podamos preguntar cuando terminen las exposiciones y, bueno, a partir de allí entablar un poquito el diálogo. A Juan Valois Pardo, quien tengo aquí a mi lado sentado, lo conocimos desde la multisectorial hace unos pocos meses, donde se acercó al espacio de la multisectorial a plantear una problemática que venía viviendo, analizando y viendo desde Caleta Olivia, y desde allí hicieron una
un análisis que a nosotros nos pareció muy importante poder compartir en esta mesa en particular y con todo el público que la va a estar mirando también por streaming, como lo dije anteriormente. Juan trajo además un material visual para apoyar su exposición, a lo cual espero que podamos prestar todos mucha atención. Se va a poder ver, además de la pantalla de fondo, en los costados, por si alguno no puede expresarlo. Así que, Juan, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes, muy amable. El agradecimiento a la multisectorial, el agradecimiento a Sagay, que fue la puerta de entrada a través de Pablo Echarri, para venir desde Caleta Olivia a Santa Cruz a compartir nuestras conclusiones. Yo me voy a poner aquí al costadito para no darles las espaldas y poder ir pasando las placas de un PowerPoint que nos llevó 1 hora en la reunión de la multisectorial y que aquí tenemos que simplificar a 20 minutos. Me habías dicho 20. El tiempo es tirano y yo soy director de televisión, siempre achico el tiempo. Vamos a ir muy rápido, omitiendo algunas cuestiones. Se trata de la mirada desde un monopantalla del interior que programa directamente con las distribuidoras, sin intermediario, sin programista profesional. Nosotros lo hemos denominado la profundización del abuso a partir de la digitalización, y dejo de hablar en plural porque es un trabajo personal, así que no es nosotros. Mi nombre está ahí abajo, no se alcanza a ver, pero quizás en las pantallas lo ven. Juan Valois Pardo. Funciona muy bien esto. Es un mérito de Estados Unidos su política de Estado para producir películas de masas, películas de atracción mundial, las llamadas mainstream. Octavio. Ahora bien, dicho esto de que es un mérito, para lograr la mayor proporción posible del mercado cinematográfico del planeta, controlan la programación de los cines a través de la distribución. Y yo creí que era un autodidacta cuando sufría esto, cuando tuve que dejar de ser programador, algo que hacía con mucho gusto, por las presiones vía carta documento de una distribuidora de las dominantes. Hizo que deje hace más de 2 años de programar. La distribución es la etapa clave para el control que tiene la producción sobre la demanda. Hay una sentencia de España a partir de una denuncia de la Federación de Empresarios de Cine en el año 2003. España tiene Tribunal de Defensa de la Competencia, no tiene Comisión de Defensa de la Competencia. Si quieres que nada se haga, forma comisiones. Ellos tienen tribunal, que generó una multa de 2.4 millones de euros a cada una de las 5 distribuidoras norteamericanas. En ese momento estaban agrupados en 5, no en 3 como en la Argentina. Por concertación, ponerse de acuerdo de las políticas comerciales, por acuerdos colusorios, no competir, y abuso de posición dominante. Acumularon en el lapso de 1998 y el 2003 entre el 63% y el 70% del mercado. Recuerden esta cifra, el máximo era el 70% del mercado y fueron condenados por estas razones. Reunir información sensible para la competencia a través de una base de datos general. Con una base de datos general tienen la información de todos, inclusive de todos sus competidores. Acordar fechas de estreno de sus películas, es decir, ponerse de acuerdo en la grilla en todas las semanas. Vos vas con este tanque acá y yo voy con esta acá y te vamos copando el paño. Evitar competir entre ellas acordando estrategias comerciales y uniformar prácticas abusivas. Recuerden lo que está en rojo. Alegaron los abogados que se hacía en base a las especiales características de la distribución cinematográfica que genera usos comerciales propios de mercados desarrollados durante décadas. Llegó a la Suprema Corte y fueron condenados. En el mercado cinematográfico argentino, y hasta tengo puntero, mirá, ¿se ve el puntero ahí? No. Este triángulo
tiene, en rojo está el 2014, 77,64% del mercado. En el 2015 el triángulo tiene el 87,02% del mercado y en el 2016 89,93%. 90% del mercado cinematográfico argentino. Ahí hago unas cifras que las vamos a omitir, pero siempre tomamos como base el valor básico, que es deducir los impuestos de valor agregado, el del Instituto del Cine, el 10%, y el IVA. Entonces están calculadas las cifras y estamos hablando de un total de más de 3.000 millones de pesos, que el Instituto se lleva el 10%, que son más de 300 millones de pesos, que las distribuidoras se llevan 1.691 millones de pesos. Estos son datos del último año ya cerrado, o sea, el año pasado. Pongo ahí al costado las productoras, porque ya la verdad no conozco ese terreno, no sé cuánto de ese dinero va a las productoras. Y los cines, 1.384 millones. De esos 1.691 millones de pesos para todas las distribuidoras del país, el triángulo que concentra tiene 1.521,9 millones. Y para las otras distribuidoras quedan 169 millones. Ustedes no lo pueden ver ahí, pero lo tienen acá en las pantallas del costado. Después siguen 4 distribuidoras. Yo las agrupo así porque individualmente... apreté mal. Vamos para atrás. A ver si va. Este es para atrás. Muy bien. Individualmente apenas superan el 1% del mercado, ¿no? Fíjense ahí en el medio. Recuerden, 2014 estas 4 tenían el 19,58. En el 2015 tienen el 10,20 y en el 2016 caen a 7,84% del mercado, caída estrepitosa a partir de la digitalización. Antes llamábamos desde Caleta Olivia y pedíamos una película y nos decían, no tengo la bolsa, no estaba en el depósito la bolsa con las latas, con el celuloide. Llamame dentro de 45 días, está en Córdoba, en el shopping. Ahora, con la facilidad que le permite la tecnología a través de los DCP, pueden llegar de las 800 y pico de pantallas simultáneamente a 500 si quieren. Sale un DCP para el sur, pasa por Trelew, por Madryn, por Comodoro Rivadavia, por Comandante Alirio de la Buena, por Río Gallegos y en 2 días descargaron todos los cines. Y acá abajito, Manuel, pobrecito mi alma, este es lo que yo llamo la delgada línea roja, que ya está en rojo. Me dice Manuel que ya son más de 20. Generalmente son las del Cadicine. Las de arriba también son. Y estas también. Que no llega ninguna al 1% del mercado. Es más, entre todos, mirá, pasaron de tener el 2,78 al 2,23 el año pasado. Se achican. Seguimos. A ver. Sí. Bueno, siempre considerando que falta el dinero de los productores, ¿no? Cuando yo hablo de cifras. Recuerden lo que dijo la sentencia española, la grilla. Suponete que en la semana 10 se distribuyen, entendamos por películas de clase A, más de 500.000 entradas al año, película clase B, más de 250.000 entradas al año, y las clases C, más de 150.000, las distribuyo en el paño para ocupar lugares, de tal forma que estratégicamente nos ponemos de acuerdo en cómo ganar la grilla. Cuando yo hablo nos ponemos de acuerdo, ustedes se dan cuenta que es como un rol, ¿no? Soy una distribuidora dominante. Las estadísticas generales del mercado cinematográfico. A nosotros y a los cines, las distribuidoras dominantes exigen a los exhibidores
que informen las cifras diarias a Ultracine, es sociedad anónima. Son ellas la principal fuente de ingreso en esa sociedad anónima, que pone a disposición de las distribuidoras reportes dinámicos de todos los cines, todas las películas, todas las distribuidoras, operando también en algunos países suramericanos, y esto es una tercerización, ¿no? La empresa Rentrack también pide que se le envíen las cifras y realiza informes menos desagregados y menos versátiles. Y esta es la etapa que a nosotros más la parte que a nosotros más nos interesa, que somos los cines independientes del interior, la inmensa mayoría monopantallas. Llamamos por teléfono a las distribuidoras y nos encontramos con condiciones previas. Condiciones previas. Antes de que habiliten la película, que te den el ok de que disponés de esa película, ponen condiciones. Esas condiciones son cantidad de funciones diarias, las vueltas diarias, y continuidad pautada. Es decir, me tenés que comprometer la semana siguiente o 2 semanas subsiguientes. La continuidad compulsiva, que si es que no había una condición previa de continuidad, la película anduvo bien y la película tiene que seguir. No, pero nosotros queremos cambiar porque tenemos otro. No, la película sigue porque anduvo bien. Pero para nosotros no anduvo tan bien. Anduvo bien, sigue. La venta atada, constantemente llegan los mails diciendo: tenés títulos pendientes, estás atrasado, tu cine está atrasado, tiene títulos pendientes, pero nosotros no debemos nada. Pero si querés llevar la película que estás pidiendo, primero vas a tener que pasar una pendiente. Pero no nos interesa, es condición. ¿Estas son reglas del mercado?, me pregunto yo abajo. ¿Son los usos propios de la industria? Advertencias que llegaron a Mechenien por carta documento que significaron mi salida de la actividad de la programación. La comisión directiva hace 2 años y pico me dijo que cese porque no quiere problemas con los distribuidores. Claro, mi postura ideológica le traía problemas. Si no endereza su conducta de acuerdo a las reglas de la industria, no podemos seguir trabajando con usted. A las reglas de la industria. Debe abstenerse de decidir unilateralmente sobre nuestros productos y recurrentemente aducen que se trata de consensuar. Pero el consenso es todo que sí. Hablemos de las condiciones previas, con cantidad de funciones. Imaginen un programa ideal. El programador de cualquier cine quiere pasar 2 de Alicia y 1 de Asesino, un día X. El esquema es que el cine empieza a funcionar a las 5 de la tarde en el pueblo. Llama y le dicen: no, Alicia tiene que ir exclusiva en tu cine, no puede haber otra película, tienen que ser todas las vueltas para Alicia. Con el primer programa ideal, el programador local pretendía, de acuerdo a su timing, porque conoce su pueblo, porque hace años que está, recaudar 650 entradas el sábado. Ya calculaba, porque está sensible, 300 entradas, 200. La cosa es que el programa impuesto hace que venda 520 entradas diarias, porque la capacidad que tiene Alicia distribuida en 3 es casi lo mismo a lo que iba a recaudar en 2. Lo único que se logró dejar afuera 1. Pero sí pierde el cine. El 20% menos que el rendimiento ideal. El abuso de posición dominante, dice acá abajo, reduce la venta de boletos. ¿Se entiende? Ejemplo de condición previa de cantidad de funciones más continuidad, las 2 modalidades.
En la semana 10, 11, 12, BIRT me tenés que dar continuidad 3 semanas. Murciel, me tenés que dar continuidad, estoy apretando mal. Me tenés que dar 2 vueltas. Men X. Son, la semana esta me tenés que dar 2 funciones, pero me tenés que comprometer la que sigue. Con el rojo me tenés que dar 2 semanas seguidas y con Alicia y así copan la programación del cine. Hay de esta forma películas infladas y películas pinchadas. Con las condiciones abusivas, que ya hemos visto que son la cantidad de vueltas exigidas previamente, las semanas de continuidad tanto pautadas como compulsivas, con el permanente reclamo de títulos atrasados o pendientes, con la venta atada, inflan películas propias y pinchan películas de sus competidores. Ahora apareció una figura nueva que es la salida cerrada, muy poco frecuente. Me dicen que suele pasar 1 vez al año, 2 veces al año, y que tiene que ver con que llamás por una película y te dicen, no, esa película sale cerrada. ¿Qué es que sale cerrada? La vamos a vender a 30 pantallas, no nos interesa más. Pero si ustedes... El negocio es vender funciones, sí, pero no la vas a llevar porque sale cerrada. El abuso modifica la autenticidad del mercado. El mercado no es espontáneo, no es auténtico. Reduce el poder de la demanda y potencia el poder de la oferta. Un ejemplo, díganme qué película fue preferida por el público. Yo soy el pelado de la televisión y doy esta información. La película que le gustó más a la gente es la A porque vendió 400.000 entradas. Pero estuvo en 200 pantallas y permaneció 2 semanas en cartelera. Y la B vendió 250.000, pero estuvo en 58 pantallas, se estrenó. Son datos de la realidad. Y estuvo 3 semanas en cartelera. Matemática, regla de 3 simple. Proporcionalmente, la que la gente más quería es la B. Además hay que poner en análisis la cantidad de funciones y horarios, como decían los muchachos recién. Porque si encima esta me la pasaste a la 1 de la tarde o a la 1:30 de la mañana y a la otra le das 9, 10 de la noche. Observen, chicos, viene de allá para acá. 2014, 2015, 2016. El triángulo ya saben quién es, ¿no? Las 3 distribuidoras dominantes del mercado. En el 2014, películas clase C, clase B, clase A, es decir, trazamos una línea de 150.000 entradas para arriba. Hubo 66 películas dentro de estas 3 categorías. 66 películas. El cuadrado, las 4 distribuidoras del segundo lote, que ya este año me parece va a quedar otro triángulo. 3, 8 y 6, 14 tuvo el cuadrado en el 2014, de las 66. En el 2015, de las 63 películas que estuvieron por encima de 150.000 entradas, 1, 3, 5 tuvo el cuadrado. Mirá cómo cayó. Ahora, en el 2016 tuvo 4 nada más. Pero mirá en qué categoría. En la última, acá ninguna y acá ninguna. Cómo el triángulo avanza. El abuso de posición dominante perjudica al público, que es lo principal, a los exhibidores y al resto de las distribuidoras, beneficiando únicamente, al resto de las distribuidoras, que son las del cuadrado, la delgada línea, beneficiando únicamente a las distribuidoras, y allá quedó el triángulo, mirá, se chispoteó para allá. Las distribuidoras del triángulo. Los únicos que ganan son las distribuidoras del triángulo. Legislar para liberar la programación permitirá vender más boletos y ponerle límite a la monopolización.
ejemplo de este año, imaginemos con mínimas pretensiones. La situación actual, 50 millones de entradas, calculemos un precio básico de 75 pesos, va a ser un poco más este año. Estamos hablando de 3.750 millones, se distribuiría de esta manera. Vamos, ahí está. Decimos que el triángulo tiene el 90%, 1.856 millones. El cuadrado, el 7,5%, 155 millones. Y la delgada línea que está en rojo ya, 51 millones, el 2,5. Miren lo que pasa si nosotros realmente liberamos el mercado. Si crecemos un 10%, como decíamos antes, que liberar es permitir más boletos, se recauda más, el Inca se lleva más plata, el instituto que se lleva el 10% pasa de 375 a 412 millones, y el triángulo caería en proporción un 5%, por lo tanto no pierde dinero. No pierde dinero. Pero miren para el cuadrado, crecer al 11 le significa pasar a recaudar 250 millones de pesos contra 154. Díganme si eso no es importante para esas distribuidoras criollas. Y en la delgada línea pasarían de 51 millones a 90, casi duplicarlo. El tema de los intermediarios como programistas. Les dije que nosotros promovemos la programación directa. Su sala está mal programada, no saben programar, no se puede programar así. Es algo que se repite en las comunicaciones con las distribuidoras. Recurrentemente ellas inducen a los cines, el triángulo anda chispoteado por todos lados, a contratar un programista profesional. El mayor de ellos programa cientos de salas sosteniendo que representar a muchos cines le otorga más fuerza para negociar con las distribuidoras. En realidad, el programista profesional cumple también las condiciones de las distribuidoras dominantes, facilitándole la tarea porque a través de una sola persona logra el efecto sobre cientos de salas. ¿Qué tenemos en la organización y como agrupaciones? Por un lado las mayors que tienen su cámara, por otro lado la CAEM, yo no conozco mucho del mundo de los multipantalla. Por otro lado la FADEC, que es la Federación de Exhibidores de Cine, que está conformada por 2 asociaciones. Por otro lado las distribuidoras agrupadas en el Cadicine, y en signo de pregunta, allá aparece la institución que estamos promoviendo y sobre la cual estamos avanzando, que son exhibidores independientes de monopantalla, que estamos interesados por esto, por liberar la programación, por ponerle límite al abuso, y no encontramos representación en otro ámbito. Tendremos que generar el nuestro y en eso estamos. Concluyendo, limitar el abuso de posición dominante en la distribución cinematográfica para favorecer la competencia, para dar mayor autenticidad al mercado que está actualmente distorsionado, para vender más entradas y hacer crecer al mercado, para generar más recursos para el Instituto de Cine, para potenciar a los pequeños y medianos exhibidores del país, para proteger a las distribuidoras criollas. Necesitamos una acción conjunta. Todos ustedes, las instituciones que están hoy aquí, tienen pares en otros países. ¿Qué están haciendo en otros países? Como vimos con el fallo de España, lo que pasa acá no es exclusivo de la Argentina. Esta es una modalidad que intentan instalarla en todo el mundo y avanzan hasta donde los dejan. Hay que ponerse en contacto, muchachos, con todos sus pares de los distintos países del mundo. No sé qué está pasando ahora en España, sería bueno preguntarlo. No sé qué está pasando en Suecia. Ir a los países que están más ordenados legislativamente y ver cómo ellos le ponen límite
al abuso. Para lograr legislación comparada, la ley argentina, la 24.377, para los economistas ortodoxos que protegen la libertad de competencia y la libertad de mercado, es una ley de fomento. Claro que está bueno que sea una ley de fomento, pero no es una ley de fomento, es fomento y regulación. Hasta tiene un capítulo de la distribución. Yo creo que ahí hay que entrar. El instituto tiene todos los datos estadísticos. Todos los cines les pasamos todas las estadísticas al instituto. El Estado podría tener la base de estadísticas más completa sobre cine. Y por último, ya termino. Está bueno, miren, desde el 2009 al 2016, las películas argentinas que más entradas vendieron. Cuando apareció El secreto de sus ojos, distribuida por Distribution Company, ¿digo bien, Octavio? Eso lo corregí. Miren, 2 de 10 eran las distribuidoras del Triángulo. Dos películas metían cada 10, estamos hablando de las 10 más taquilleras. 2 eran del Triángulo. ¿No? El secreto de sus ojos fue impresionante. 2,5 millones de entradas. La última cifra de allá es el total de entradas vendidas por las 12 primeras. Miren cómo avanza. A partir del 2010, con Igualita a mí, que la distribuyó Disney, de ahí hasta la actualidad, nunca más una distribuidora que no pertenezca al triángulo dominante logró meter una película argentina como primera en la taquilla. Se acabó. El golpe del secreto de sus ojos fue muy duro. Y a partir de ahí avanzaron y fueron las 3 de las 10 más taquilleras, 6 de las 10 más taquilleras, 7 de las 10 más taquilleras, 8 de las 10 más taquilleras, 9 de las 12 más taquilleras. Y a partir del 2015, 10 de 10, 12 de 12. De las 12 más taquilleras, las 12 son del triángulo dominante. Y ahora sí, para concluir. Las distribuidoras norteamericanas lograron distribuir las 12 películas argentinas más taquilleras del año. Las que venden aproximadamente 6,5 millones de entradas por año, datos de los últimos 4 años, y acumulan el 93% de la recaudación. 93% de la recaudación del mercado de películas argentinas. De las casi 200 películas, no ahora, dato de hace un año atrás, ¿no?, que se exhibieron anualmente en los últimos años. O sea que las restantes se dividen 500.000 entradas, un promedio de 2.600 entradas para cada uno. Muchas gracias, Juan. Sabemos que hiciste además un gran esfuerzo por reducir al máximo posible las filminas. Nosotros participamos en una charla que él nos brindó y fue realmente muy fuerte. Si bien ya estamos próximos a la próxima mesa, acercándonos a la mesa que veníamos presentando, nos parece muy importante escuchar sus preguntas para estos expositores que todos creo fueron realmente muy claros, contando desde su problemática, desde sus experiencias y también desde el trabajo que ha realizado Juan con esta evaluación estadística que la verdad es que cuando uno la ve es como ir al médico y que le digan todo lo que uno tiene mal y dice, bueno, claramente dice, hay que hacer algo, pero cuesta un montón, así de simple. Por acá ya hay una mano levantada, está el micrófono por allá, ahí viene. Acá hay una, después hay otra mano por allí. Quería preguntarles que, en su conocimiento, ¿qué medidas adoptó el gobierno para influir sobre esta situación, ¿no? Porque está la ley de la cuota de pantalla, están las multas, entiendo que se redujeron, que se prorrogó la reducción,
Quería saber si es así. Bueno, yo lo que te puedo decir es que nosotros muchas veces pedimos que haya un comité de crisis los lunes a la mañana en el INCA para que la gerencia de fiscalización haga cumplir lo que tenga que hacer cumplir. Nunca se logró. Sin embargo, bueno, el INCA un poco se preocupa, te dice que pero la verdad es que le faltan elementos, herramientas para poder ejercitar el poder que podría tener el gobierno. Nada, lo que nosotros... No, herramientas en las leyes que diga, por ejemplo, una ley que diga que no pueden tener más del 25% de las salas una película, reglamentaciones, a eso voy. Quiero decir que en principio las tendrían que generar ellos. Pero por eso, quiero decir que no lo están haciendo, no lo hizo el gobierno anterior, no lo hizo ningún gobierno. Es decir, confiamos en que se pueda hacer y creo que hay que luchar para eso. Nosotros desde nuestra asociación, desde APIMA, a la cual pertenezco, siempre estamos generando inquietudes que llevamos a reuniones, etcétera, pero bueno, es difícil, nada más. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Bueno, hay una serie de regulaciones a favor, digamos, de un mercado un poquito más normal. La realidad es que la cuota de pantalla, la media de continuidad, digamos, con herramientas importantes para poder lograr con una película, el calendario de estrenos, ¿no? Son como herramientas que en la teoría están muy bien diseñadas para lograr una oferta y una demanda de películas contra pantallas, películas argentinas contra pantallas, películas que entren a las pantallas, películas que se mantengan en las pantallas, pero que se aplican de una manera insuficiente, digamos, ¿no? Un poco blanda. Se sumó también de parte de la Cámara, y esto tiene un poco con lo que hablaba antes Juan, del tema del acceso a las, creo yo que tiene que ver con eso, el acceso a las salas independientes o el acceso a las salas monopantalla. La Cámara, en conjunto con otras entidades, logró una resolución muy importante, creemos, que es el reintegro de los BPF, que es este canon que se paga para programar en salas digitales. Esto es una regulación, no sé si es única en el mundo, pero es uno de los pocos países que lo hace en todo caso, y que permite que ese peaje, que es el BPF, este canon para poder programar, no inhiba que el cine independiente, aquel que tiene más riesgos o más dificultades para poder recuperar un costo, pueda estar programado, esto digo, más allá de las dificultades de los intermediarios, ¿no? Los programadores que mencionaba Juan antes, en salas más frágiles o de mayor riesgo. Así todo, la Cámara, junto con algunas otras entidades, está presentando proyectos de nuevas regulaciones, como por ejemplo lo que decía Alejandro, ver la posibilidad de poder acotar el impacto o el ingreso en cantidad de copias de algunas películas para un mercado tan pequeño, tan reducido como el nuestro, ¿no? Allí habría... Simplemente... Perdón. Sí. La verdad yo no tengo conocimiento de eso. No puedo decir ni si se redujo, ni si no, y si no se redujo, si se aplica tampoco, y de qué manera. No nos consta el funcionamiento de la multa. Lo que puedo decir que evidentemente no tiene ningún efecto. Señor, con respecto al abuso de posición dominante de las distribuidoras, funcionarios de la gestión caseta me contestaron, esto es un conflicto entre privados. Sí, una pregunta para Manuel. Nosotros tuvimos el año pasado una reunión con Caseta, digo la multisectorial, y hablando de la distribución, exhibición, nos dijo que Cadicine, que él como había hecho como, digamos, de intermediario o reunir a Cadicine con las cámaras de exhibidores, y si hay alguna conclusión con eso, si salió algo en limpio. No, la verdad es que han habido y siguen habiendo reuniones no solamente con el sector de la exhibición, sino con fiscalización mismo para poder, como decía, mejorar un poco este escenario. Hasta acá nos han logrado cambios cualitativos, salvo estos que mencionaba antes, digamos, ¿no? La posibilidad de haber tenido el reintegro del BPF en funcionamiento, que era algo, digamos, de la gestión anterior, pero que se logró poner en funcionamiento recién el año pasado, y la posibilidad de acercar propuestas para poder tener un negocio que permita programar más y mejor cine independiente. Pero hasta acá, digamos, como progresos concretos, frutos de esas reuniones, no han habido.
Aquí tenemos otra pregunta y Sí, por allí también, allí. Muchas gracias por dejarme participar. Muy interesante tu aporte. Yo creo que hay como unos ciertos desequilibrios en las expectativas. O sea, en la mesa anterior la expectativa era Netflix, porque Netflix, ya la gente cambió todo es Netflix. No, somos más de 40 millones de habitantes y Netflix tiene en la Argentina 900.000 abonados. Punto. Hasta ahí llegó Netflix en la Argentina, al menos hasta ahora. Y veo que hay también una expectativa desmesurada en relación a la cuota de pantalla. Que el cuello de botella, que la clave de la industria está en la distribución, es algo sabido desde siempre. Hollywood inventó este sistema de venta en 1915. Y desde ahí en adelante lo fue perfeccionando. De modo que la Motion Picture Association of America, cuyo legendario presidente fue Jack Valenti, desde que se fundó hasta que se murió hace pocos años el tipo, se le apoda el mini departamento de Estado porque es la única organización privada autorizada para tratar directamente con gobiernos extranjeros. Su práctica habitual es el chantaje. Acá estuvieron chantajeando las cuotas de su participación en el mercado por los limones de Tucumán desde hace muchos años. Los limones y otras cosas en materia, ¿no? Fueron a chantajear, después de la Segunda Guerra Mundial se produjo la invasión, la saturación de los mercados europeos con el cine de Hollywood a precios prácticamente simbólicos, hasta que las organizaciones, había poderosas industrias cinematográficas en Europa, hasta que las organizaciones del sector hicieron su multisectorial y tanto batieron el parche que ahí empezó Europa con las medidas proteccionistas, ¿ya? Fueron a chantajearlo a Franco y Franco los mandó al carajo, fue el único, hay que decirlo. Y gracias a eso España pudo mantener su industria de cine hasta que se convirtió en un mal ejemplo y tuvo que ir el señor Jack Valenti a retractarse ante Franco. Entonces, ergo, el tema de ponerle freno no es un tema ni de cuota de pantalla, ni de un funcionario, no, es un tema de organización del sector, la multisectorial, valga la redundancia, que presione fuertemente, por un lado, y por otro lado, de una legislación que no solo ponga cuotas de pantalla, sino cuotas a la importación por origen, que es lo que está haciendo la Unión Europea. Cuando la Unión Europea dice el 50% de lo que se estrena en nuestro cine tiene que ser intrazona, el 50% restante extrazona, pero ojo, como ellos tienen aprobada la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO y la cumplen, ese extrazona tiene que tener diversidad, no puede ser de un solo país, como es acá. Y acá les voy a decir que el 90% del cine que se estrena para niños viene de las majors. Y habrás estudiado en tu investigación que de las 10 top 10 de cada año, 4 o 5 son los grandes tanques de las majors para niños. O sea, es el grueso de la recaudación, el grueso de los espectadores que se llevan. Entonces, acá hay que hacer una reforma integral de la legislación para terminar, a mi juicio. Y las políticas, esto se resuelve con políticas públicas, audiovisuales, culturales, y estas políticas tienen que contemplar todos los eslabones de la cadena, no solo el fomento. ¿Para qué vamos a fomentar aquello que luego no se puede exhibir, no puede recuperar? Escúchame, Piratas del Caribe 4 salió con 450 copias, sobre la mitad de las pantallas o más ocupó. Gracias, Susana, muchas gracias por tu intervención. Quedan dos personas más que le pidieron la palabra. Allí hay una y después allá. Allí, por favor. Y
Un poquito de respeto con respecto al tiempo que se ocupa en la palabra. Estamos ya atrasados con respecto a la próxima mesa, sobre todo que es la Mesa de Construcción Federal en la producción audiovisual. Siempre hemos resignado la palabra de las provincias. Quisiéramos mantener el respeto por el tiempo que le vamos a designar. Sí, más que nada, lo mío es muy cortito, es un pedido de opinión. Primero, felicitarlo por la investigación que hizo. Yo soy editora, no estoy muy al tanto de todo lo que es distribución, así que me sirvió un montón. Y teniendo en cuenta las mesas anteriores, esto me hizo pensar, y quería ver qué opinaban ustedes, si esta manipulación que hay desde las salas y desde las exhibiciones no es parte también del problema de esto que hablábamos en la mesa anterior, de volver a enamorar a la audiencia, de volver a descubrir qué es lo que realmente le gusta, si solo le damos a elegir lo que las distribuidoras quieren que elijamos. Digo, desde un realizador independiente, que quizás es mucho más difícil exhibir, quizás tiene una película buenísima que le puede llegar a gustar a un montón de personas, y esta manipulación del mercado que se hace a través de las salas anula esa posibilidad. Quería saber qué Seguimos pensando todos que no se puede querer lo que no se conoce. Digo, y si no tenemos posibilidad de igualdad en la distribución de los contenidos que tenemos en cualquier plataforma, sea sala o multipantalla, difícilmente el público puede optar por nosotros. Sobre todo cuando se hacen estas estadísticas como la que planteó Juan, que claramente queda expresado que cuando la gente tiene oportunidad de elegir, elige con las cosas que territorialmente se siente identificada. El problema, sabemos, todos venimos expresando eso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en vacaciones de invierno, los 14 días hay un público cautivo, y que si no fueran las películas americanas, si fueran 3 películas argentinas, más o menos bien, para chicos, iría la misma cantidad de gente al cine. Eso estoy convencidísimo. Gracias, Alejandro. Allí una pregunta más y damos por cerrada la mesa. Lo que iba a decir, se preguntó aquí si tenemos legislación suficiente, y sin ninguna duda tenemos legislación suficiente. Es el Poder Ejecutivo y el INCA quienes no se ocupan de reglamentarla adecuadamente. La reglamentación de cuota de pantalla por decreto es del año 73. Del 73 a hoy no se volvió a tocar el decreto. El INCA en alguna época, con lo que pudo frente a ese decreto, reglamentó de algún modo. No se cumple, no le preocupa al INCA que se cumpla. El INCA no es un intermediario entre las partes, ni puede decir que es un tema entre privados, como dijo Caseta, según se explicó aquí. Este es un tema donde el INCA tiene que legislar y regular y fiscalizar. Es el fiscalizado, es como si la FIP dijera que si no pagamos impuestos es un problema entre privados. No es así, la función es fiscalizar. Y por último, sobre el tema del BPF, es parte de la inactividad del INCA. De acuerdo a la ley de cine, desde 1957, o sea, hace más de 70 años, está prohibido a las salas cobrar un valor fijo a los productores. La ley de cine lo prohíbe expresamente, está reglamentado por el decreto del 73. El INCA, así como no fiscaliza la cuota en pantalla, no tiene ninguna intención de fiscalizar a las salas en lo que incumplen la ley. Y para peor, después utiliza el fondo de fomento para compensar. No digo que no haya que compensar, digo que hay que aplicar la ley, que no se hace. Muchas gracias por la participación de todos y todos los que han preguntado y participado en esta mesa. Nos vamos a tomar solo 5. Estamos esperando a Carlos Perroso de FABA. Por favor, acercarse aquí al frente.